Sí, sonido. ¿Me escuchan, hermanos? Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo. Les invito a que el Espíritu Santo tenga la gracia de hacernos estar atentos a este tiempo que Él ha dispuesto para que su iglesia pueda recibir edificación y crecimiento. Cuando leemos una carta como la del apóstol Pablo a los Efesios, podemos darnos cuenta de toda la gracia bendita que desde antes Dios había preparado para su pueblo. De tal manera que la forma como son descritas... Gracias, hermano. Bueno, hermano, nuevamente cuando leemos una carta como la del apóstol Pablo, escrita a los Efesios, podemos darnos cuenta de toda la gracia bendita que desde antes Dios había preparado para su pueblo. De tal manera que la forma como son descritas estas bendiciones recibidas por la iglesia manifiestan un gran júbilo y alegría en el escritor. El apóstol comienza bendiciendo al Dios y Padre del Señor Jesucristo, reconociendo que Él, el Padre, ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego comienza a describirnos todas estas bendiciones, las cuales a medida que se van describiendo, van mostrando la grandeza de todas ellas y se van haciendo cada día más y más manifiestas. Van mostrando la grandeza de una forma exponencial, como algo que se va haciendo así grande. Es lo que nos muestra el apóstol Pablo en esta descripción. La elección, la predestinación, la adopción, redención, todo esto genera alegría en el corazón de Pablo. Y comienza el apóstol a describirlas una a una y nos muestra cómo Dios, en amor y según su voluntad y beneplácito, Él decidió hacer todo esto, este gran plan salvífico, con el fin de que aquellos que fueran partícipes de tan grande beneficio vivieran para su gloria. Y más adelante nos va a decir en el versículo 14 del capítulo 1 de la carta a los Efesios que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de que algún día con seguridad estarán para siempre en su presencia en el cielo. Pero también es importante recalcar que aquellos que han sido salvados no siempre han sido así. Antes de venir a esta condición en la que se encuentran al presente, tanto los de Éfeso, los creyentes de Éfeso, como también cada creyente en el mundo, ellos estaban perdidos. Ellos estaban alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, en el capítulo que leyó el hermano Carlos inicialmente y después leyó nuestro hermano Felipe. La carta a los Efesios en el capítulo 2. Les invito a que vayamos a esa carta, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, y estamos atentos a los versículos 1 al 10, los mismos versículos que leyó nuestro hermano Felipe. Pues quiero leerlo para ustedes para iniciar. Dice así entonces la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano,
para que anduviésemos en ellas. El título para trabajar esta enseñanza de hoy que le he puesto es De muerte a vida, un cambio radical. De muerte a vida, un cambio radical. Y vamos a ver varios aspectos. Veremos una condición pasada de muerte, una condición presente de vida y la finalidad de esa vida presente. Una condición pasada de muerte, inicialmente veremos después una condición presente de vida, como lo que experimenta cada creyente en el presente, y la finalidad de esa vida que tiene en el presente. Veamos entonces en primer lugar una condición pasada de muerte que corresponde a la condición presente de los incrédulos. Versículo 1 de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo va a dejar bien claro al comenzar su discurso en este capítulo 2 de la carta a los Efesios que la obra de salvación de la que participan todos los creyentes fue por iniciativa divina. Fue Dios quien los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él fue quien los redimió en el presente. Y fue Dios quien los selló con el Espíritu Santo como garantía de la herencia que en el futuro han de recibir completamente. Sin embargo, antes de que Dios depositara su mirada de gracia sobre ellos, antes de que fueran bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ellos aborrecían a Dios. Eran enemigos de Él. No querían ni podían buscarlo. Eran culpables de rebeldía. Eran unos malditos. Esa era la condición de cada creyente antes de venir a Cristo. Y ahora el apóstol Pablo va a describir cómo era esa condición antes de venir a Cristo. Y repito, es la condición presente de cada incrédulo en este mundo. Él va a decir que estaban muertos en delitos y pecados. Todo ser humano que nace en esta tierra, nace siendo esclavo del pecado, depravado, espiritualmente incapacitado para buscar a Dios. Es por eso que su vida se va a constituir en un constante caminar en dirección contraria a los mandamientos de Dios. Todo su caminar es un error. Mientras que Dios los llama a que lo amen, ellos lo aborrecen. Mientras que Dios los llama a que lo adoren, ellos blasfeman de su nombre. Mientras que Dios los llama a que le honren, ellos lo deshonran. Miren, hermanos y personas que hoy están aquí con nosotros, el pecado es todo lo contrario a lo bueno y que es llamado infracción de la ley de Dios. Para el ser humano en su estado natural, o podríamos decir, en su condición de incrédulo, el pecado es el principio o fuente de sus acciones. El pecado es el elemento interno productor de las acciones del incrédulo. Por eso, él no puede buscar a Dios. Por eso, nada bueno emana de alguien así, esclavo del pecado. El pecado reina en su vida. El pecado dirige todos sus pasos. Y para que ningún incrédulo aquí y en ninguna parte se jacte de sus acciones, el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aunque el profeta Isaías está hablándole al pueblo judío en un contexto particular, también puede describirse con esta frase la mejor conducta de los incrédulos: son basura delante de Dios. Usted escucha a personas que dicen: más adelante buscaré a Dios, o en tanto tiempo voy a hacerme cristiano. No es así como son las cosas. El apóstol nos muestra que si estás muerto espiritualmente, tu condición no es un latente deseo de buscar a Dios. Al contrario, te sumergirás más y más en el lodo cenagoso del pecado. De allí las siguientes palabras, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Usted qué dice? Ustedes, gentiles, en los cuales ustedes gentiles que no eran judíos, anduvisteis en otro tiempo.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el conjunto de actividades que hace una persona incrédula, desde que se levanta hasta que se duerme, durante el transcurso de su vida, presenta una característica particular que indican rebelión contra Dios, que indican oposición a Él. Vive su día a día siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y eso qué significa? El mundo en el que vivimos, este globo terráqueo, tiene unas características espirituales y morales que nos muestran desde la visión del Nuevo Testamento que todo el sistema que desarrolla es contrario a Dios. Lo primero que vemos es que los moradores de este mundo aman el dinero. Se afanan cada día por tener más y más. Y la corrupción que vemos a diario es una evidencia de eso, como también la manera alocada como la gente busca ganarse la lotería. Esto es amor al dinero. Otro aspecto que este mundo nos presenta es que sus moradores viven como si después de la realidad en la que están no hubiera nada más. Todo lo limitan a esta tierra. Por eso su desespero buscando todas las añadiduras de este mundo. Todo lo que este mundo le ofrece lo busca desesperadamente. Y todo su caminar se limita solamente a lo que puede alcanzar aquí. También vemos que en este mundo que cada quien piensa como quiere y cada quien hace lo que quiere, pero con algo común a todos. Increíble. Hacen lo que quieren, piensan como quieren, pero tienen algo en común, que odian a Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que los hombres se creen lo suficientemente sabios para no buscar a Dios. Y les va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que el hecho de que el hombre no busque a Dios y le adore no es sabiduría, es estupidez, es necedad. Miren este otro aspecto del mundo en el que vivimos, que nos indica cuánto rechazo o cuánta coordinación hay en los moradores de este mundo para buscar sus fines malvados. Y es que su Dios, con D minúscula, es el diablo, llamado el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La dureza del hombre, su deseo por no cambiar, su obstinación a lo malo y su rechazo a la voluntad de Dios se debe precisamente a que en su esclavitud al pecado es alentado, es animado por el diablo a hacer lo malo. El diablo, al cual se le puede decir el acusador o calumniador, como maligno enemigo de Dios y del hombre, acusa delante de Dios al hombre y al hombre delante de Dios. Acuérdense de Eva, de lo que nos refirió el hermano Carlos ahora. Acuérdense de la caída. Acuérdense porque este mundo está tan degenerado. Acuérdense. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Con que Dios te dijo. Y la persuadió a que desobedeciera a Dios. El diablo es un ser vicioso, maligno, perverso, astuto, que con sus mentiras hace la guerra a Dios. Con sus errores confunde el entendimiento de los hombres. Con sus tinieblas opaca la luz. Aviva odios. Y todo con el fin de destruir el reino de Dios y de llevarse consigo a los hombres al infierno. En Juan, capítulo 8, versículo 44, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo mismo le dice a todos aquellos que lo rechazan: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No son buenos porque son buen vecinos. No son buenos porque pagan los impuestos. No son buenos porque llevan a sus hijos al colegio todos los días. Vosotros que no creen en mí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
los que no quieren tener a Dios por Padre, aquí les presento a su Padre, la voluntad del cual hacen todos los días el diablo. Versículo 3. Miren, y es interesante este versículo 3. Dice Efesios 3, 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo, en esta parte de su discurso, se incluye. Ven que en el 2 dijo ustedes, y acá dice nosotros. En esta parte, él se incluye, haciendo referencia a su vida pasada. Él dice, si vemos la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, cuando él habla de cómo era él en su vida pasada, él dice que era el mejor exponente de la ley, que era irreprensible, nadie podía hablar mal de mí. Lo que nos muestra que aún él, como los demás judíos, sumergidos en su religión ritualista y legalista de salvación por obras, estaban siendo unos carnales y perversos hijos del diablo. Y el punto aquí es que tanto los gentiles viviendo en su inmoralidad e idolatría, como los judíos que piensan que pueden salvarse por la obediencia a la ley, como también todos aquellos adentrados en religiones que no tienen a Cristo como centro de su adoración, es decir, todas estas cosas son promovidas por deseos perversos que se generan en su mente corrompida. Aún las religiones falsas son unos injustos al andar sumergidos en estas cosas. Y esto es como un círculo vicioso donde todo es maldad, maldad y maldad. Y no hay ni siquiera una pizca de deseo por abandonar su rebelión contra Dios. Por eso son llamados hijos de desobediencia. No quieren dejar esa vida. Es por eso que no ha de extrañarse por las palabras que vienen a continuación, que eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la gente se empeña en decir, Dios es solamente un Dios de amor. Dios no puede tener ira, porque Él es solo amor. Que sigan pensando diabólicamente así. Eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alguien hizo la siguiente ilustración. La ira de Dios no es como una pajita encendida que en un momento se apaga. No es como para que el pecador se tranquilice. No, no lo es. Se prendió y se apagó enseguida. Estoy tranquilo porque ya se fue la ira de Dios. Eso no es así. La ira de Dios es la actitud o justa indignación de Dios manifiesta constantemente contra todo ser humano luego de la caída de Adán. Después que Adán cayó, pecó con Eva, todo ser humano que nacía en esta tierra era merecedor de la ira de Dios. Todos ellos nacen aborreciendo a Dios. Todos ellos se rehúsan a creer en el Evangelio de la gracia y la salvación en Cristo. Romanos capítulo 1 dice, versículo 18, ante aquellos que se niegan solamente, miren lo que dice Romanos 1:18, ante aquellos que solamente se niegan a aceptar a Dios como creador y no lo buscan, solamente como creador y no lo buscan, porque la ira de Dios se revela, podemos decir, se está revelando todos los días desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de que Dios existe, la verdad de que Él se manifiesta en la creación. Esa es la verdad de la que nos habla aquí. La verdad de que Dios existe en la naturaleza, esa es la verdad de la que nos habla aquí. Y por no creer en eso, merecen y están recibiendo todos los días ira del cielo. En Juan, bueno, antes, Dios, desde la creación del mundo, nos ha dejado claro que Él no es indiferente al pecado de los hombres, ni al tuyo creyente. Dios no es indiferente al pecado de los hombres.
y es aborrecedor tanto del pecado como del pecador que lo desprecia. Juan capítulo 3, versículo 36, dice el apóstol: ante los que se rehúsan a creer en Cristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la consecuencia permanente de no creer en Cristo, de rechazar a Cristo, es la ira de Dios. Es la ira de Dios, la cual se consumirá finalmente en el infierno por toda la eternidad. Hasta aquí entonces el pasado de muerte o la vida presente del incrédulo. Veamos en segundo lugar una condición presente de vida. Esto sí corresponde al creyente como tal. El apóstol acaba de demostrar en el punto anterior el panorama desolador y de perdición en el que se encuentra la raza humana caída. He escuchado que los padres hablan de los niños como angelitos, que lindo, que bonito. No, ese es un enemigo de Dios, es un pecador como todos ustedes. Y a menos que se conceda el arrepentimiento y la fe, se condenará. En Dios, quien decide todas estas cosas. Pero ningún ser humano nace deseoso de buscar a Dios. Por eso el panorama desolador y de perdición en el que se encuentra la raza humana caída. Después que dijo eso el apóstol Pablo, va ahora a poner un relieve, como cuando haces un mapa en la tierra y le levantas el relieve para mostrar el contraste. Y va a resaltar la obra generosa de Dios. Versículo 4 al 6 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quiero que todos ustedes presten mucha atención aquí a lo que el apóstol dice, porque hay muchas personas que creen que se merecen algo de Dios, que se creen algo, que piensan que Dios les debe algo a ellos por lo que son o por lo que hacen. Muchos son así. Repito, todo ser humano ha ofendido a Dios. Todo ser humano merece la ira de Dios y el infierno. Pero Dios, ven esa frase que aparece ahí, pero Dios. ¿Ven aquí la iniciativa divina? ¿Ven alguna cosa humana aquí en esta frase? ¿Ven alguna disposición del hombre para salir de su condición? ¿Ven al hombre que pensó en que estaba mal y ahora sí voy a buscar a Dios y voy a cambiar porque yo... Pero Dios. Yo no sé por qué la gente promueve salvación por obras. Pero Dios. Iniciativa divina. ¿Ven cómo Dios es quien da el paso para ir al rescate del hombre pecador y salvarlo? Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo que entiendan los creyentes de Éfeso, a los cuales les dijo en el capítulo 1 que fueron escogidos por Dios, apartados para Él. Fue Dios quien obró en ellos y obra cada día en la persona que cree. Y lo hace, ¿saben por qué lo hace Dios? Porque es rico en misericordia y por su gran amor con que los amó. Y esto demuestra que Dios, en vez de darle lo que se merecen estos pecadores, ninguno que cree aquí merece nada. Ninguno que cree aquí, todos merecen el infierno. Y Dios, en vez de darle lo que se merecen, lo que hace es que en su libre voluntad se mueve a compasión. Y al ver la necesidad de que estas personas tienen, la que Él rescató,
al ver su necesidad, ¿qué hace Dios? Se la suple. Por eso dice el capítulo 1, Dios los ha bendecido a todo creyente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Necesitan eso de Dios. Y Dios se lo da para que sean salvos. Dios se lo da para que vengan a Él. Se la suple. ¿Y cómo hizo esto Dios? Por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo hizo Dios esto? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo. Máxima expresión de su amor. Para que ahora, libres en Cristo, sean hacedores de la voluntad de Dios. Ya no hay impiedad aquí, sino santidad. Efesios capítulo 3. Versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo se esfuerza aquí y quiere, usando estas palabras, que los creyentes entiendan la vastedad, el alcance y la perfección del amor de Dios, y de cómo ese amor depositado en el corazón de cada uno de ellos los lleva a amar a Cristo de verdad. ¿Ven lo que hace el Señor? Y lo que sigue diciendo es mucho más glorioso. Y en su amor, Dios no solamente usa la muerte de su Hijo para el beneficio de los pecadores redimidos, no solamente la muerte, sino que también usa su resurrección y su entronación en la diestra de Dios. Eso también es evidencia del amor de Dios. Y para describir ese cambio de muerte a vida, el apóstol, hermanos, aplica a los creyentes lo que la Biblia dice de Cristo. Así como Cristo resucitó, los creyentes también resucitaron junto con Él. Así como Cristo está en los lugares celestiales, a los creyentes Cristo los hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Ven? ¿Ven lo que ocurre aquí? Muerte, resurrección y estar sentados en los lugares celestiales. Lo que se aplica a Cristo se aplica también a los creyentes. ¿Qué implica esto de que algún día estaremos, de que estamos sentados en los lugares celestiales? ¿Qué implica eso? Esto implica que algún día estaremos con Él en los cielos. Algún día le estaremos viendo cara a cara. Resucitaremos con Él en gloria. Eso es seguro. Olvídense que eso se va a perder. Y aunque todavía no hemos recibido esto completamente, ya está garantizado. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vean. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, conmigo también Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La tercera persona de la Trinidad es la garantía de que algún día recibiremos la herencia plenamente y estaremos con Dios viviendo para siempre en su presencia. Pero mientras tanto, mientras estamos en este mundo caído, ya la nueva vida ha comenzado. ¿Sí entienden eso, creyentes? Estaremos con Dios en el cielo, con Cristo en el cielo. Pero mientras tanto, aquí en esta tierra caída,
Ya la nueva vida ha comenzado para todo creyente, gracias a la resurrección. Y esto implica que hay una mente renovada. Ya pienso distinto. Que hay una nueva identidad como hijos de Dios. Soy hijo de Dios, no hijo del diablo. Y una nueva capacidad de vivir libres de control del diablo. Ya no soy esclavo del pecado. Y cabe notar que esto que Dios hizo por los redimidos, lo hizo por pura gracia. Pura gracia. Es decir, fue un favor de Dios que ellos no se merecían. Si tú estás aquí salvo y tienes la plena certeza de que Dios te salvó y te rescató, no te lo merecías. Y si te salvó Dios, te dio lo que tú no merecías. Eso es lo que es la gracia. Un favor inmerecido. Por eso, cuando lean el capítulo 1 hasta el versículo 14 en Efesios, van a encontrar que se repite la frase para alabanza de la gloria de su gracia. Diciéndole, tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Nadie se ganó la salvación. Nadie. Nadie se la merecía. Nadie. Todo fue gratuitamente en su infinita misericordia y por pura gracia. ¿Sí ven, hermanos, ese favor? Ahora, ¿cuál es el sentido de ser creyente? ¿Para qué fuimos salvados? Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Finalidad de esa vida. Finalidad de esa vida nueva que tienen ahora los creyentes. ¿Para qué? Algo sí sé yo, que no es para que tú hagas lo que te parece a ti. No es así. Los propósitos por los cuales Dios salva a los hombres no está en lo que el hombre le parezca que deban ser. No. Está en la mente de Dios. Y que nos lo deja claro en los versículos que vienen. Versículo 7 de la carta a los Efesios capítulo 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los propósitos por el cual Dios salva a los hombres no debemos buscarlos en los hombres, sino en Dios mismo. Ya que el hombre, muerto en sus delitos y pecados, no podía hacer nada para salvarse por sí mismo. Nada podía hacer para reconciliarse con Dios. Y una vez Dios lo salva y sigue haciendo su obra salvífica a lo largo del tiempo en los hombres de toda raza, lengua y nación, se exalta tanto, miren, se exalta tanto el favor de Dios que el apóstol Pablo se sale de su discurso habitual. Y no dice, como dijo en el capítulo anterior, las riquezas de su gracia. No dice así, sino que dice las abundantes, las superabundantes, la supereminente, la excelsa riquezas de su gracia. ¿Qué punto? ¿Qué punto? Lo que implica que la gracia no tiene ningún límite para salvar al pecador. No tiene límites. Tú no puedes decir, ese no se salva, es muy malo. Tú no eres Dios. Estás viendo que dice la superabundante riqueza de Dios. Cualquiera puede salvar al Señor, como a ti al salvarte. ¡Qué bendición tan grande! Fuimos salvados. Y nos dicen que no por gracia, sino por la sobreabundante gracia del Señor.
Como dice William Hendrickson, esa gracia es tan rica que enriquece cada corazón y vida que toca, llenándolo de maravilloso amor, gozo, paz, etc. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ven? Esto apunta a la gran salvación que los hombres alcanzan en Cristo. Gracia sobreabundante. El apóstol Pablo también quiere dar a entender que no solo es la excelente gracia la que se manifiesta en beneficio del hombre pecador, sino que también la gran bondad que Dios muestra para con él. Por eso, hermanos, podemos cantar con confianza y no con la boca cerrada y no desanimados, con confianza y con alegría. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Con gozo cantamos un himno así. Así que, en resumidas cuentas, es a Dios a quien el hombre redimido debe exaltar. Es a Él a quien debe darle la gloria ahora y para siempre. Si seguimos buscando en el resto de los versículos que faltan, vamos a encontrar más y más razones para seguir exaltando la gracia de Dios, como es el hecho de que la fe mediante la cual el hombre pecador llega a Cristo le es dada por Dios. ¿Ven? También la fe. ¿Qué hago yo, Señor? ¿Yo qué pongo? Reconóceme algo, Dios. Aún la fe es un don de Dios. Versículos 8 y 9 de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la gente viene a la iglesia y escucha que la salvación no es por obras, se van enseguida. Porque el hombre quiere que le reconozcan algo. No, eso no es falso, eso es mentira. Algo tengo que hacer yo. Pero esto de que me salvo por gracia y que yo no hago nada, eso es falso. Por eso se van. ¿Por qué creen que se va la gente y no permanece? Porque por gracia sois salvos. No importa cómo piense el hombre, así piensa Dios. Así piensa Dios. Aquí el apóstol sigue recalcándonos el hecho de que la liberación del pecado que alcanzamos en Cristo y la salvación de nuestras almas no es por méritos humanos. No lo es. Es por eso que nos dice que la fe o la firme certeza y convicción que tiene el redimido en la palabra de Dios no puede ser entendida como un logro humano, sino como un regalo, una dádiva del cielo. Los pecadores dependen del don gratuito de Dios para responder a Cristo con fe desde el momento de la conversión. El apóstol Pablo recalca esta verdad cuando dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ven que le dice, ese conceder les ha dado Dios la fe. No solamente que creas, sino también que padezcas por Él. Dada, regalada por Dios. Hermanos, sin la fe no hay manera de encontrar a Cristo en este mundo. Y Dios me la regaló. Dios se la regaló a cada uno de ustedes que creen. Para que tengan esperanza y salvación. Ahora, ya hemos visto desde las Escrituras que es imposible que alguien espiritualmente muerto, esclavo del pecado,
preso de los deseos de la carne y hacedor de la voluntad del diablo, alcance la salvación por sus obras. La salvación es por completo obra de Dios, la cual es recibida por la fe en Cristo y de ningún modo depende de las intenciones o acciones de aquellos a quienes Dios salva. Los escribas y fariseos, de los cuales nos hablan los evangelios, se creían los muy espirituales y superiores a los demás, creyendo que se podían salvar por su justicia deficiente. Pensar que me puedo salvar por mis obras es una justicia deficiente que no sirve para nada. Los escribas y fariseos hipócritas pensaban así. Y hoy en día usted encuentra personas que se hacen llamar creyentes que son tan altivos, tan soberbios, todo eso porque creen que han alcanzado el favor de Dios por sus obras. Sí los hay. Dios nos guarde de que aquí haya personas así, pero sí los hay. Alguien que verdaderamente ha sido salvado y que entiende su necesidad de la gracia y de la bondad divina, se abstendrá de toda jactancia humana. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:27. ¿Qué respuesta da? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí también en este capítulo 3 de Romanos encontramos un espectacular pero aparte de la ley. Otra vez los peros benditos que encontramos en las Escrituras. Dejemos entonces, hermanos, para terminar, dejemos que la Biblia nos indique dónde encajan las obras de los hombres en todo lo que hemos dicho. Dejemos que la Biblia nos diga eso. Versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? Ahí aparecieron las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Así como el incrédulo manifiesta a través de sus conductas que es un esclavo del pecado, de igual forma el creyente debe manifestar con su conducta que Cristo es su Señor. Es por eso que la descripción que se hace en este versículo demuestra la calidad de personas que llegan a ser los creyentes. Repito, así como el incrédulo manifiesta a través de sus conductas que es un esclavo del pecado, de igual forma el creyente debe manifestar con su conducta que Cristo es su Señor. Es por eso que la descripción que se hace en este versículo demuestra, repito otra vez, en mayúscula, la calidad de personas que llegan a ser los creyentes. Son personas que han sido renacidas espiritualmente. Son nuevas criaturas en Cristo. Dios, como el único que puede crear, lo hizo. Así como son ahora, fueron creados por Dios. Y miren esto, hermanos. Miren esta hermosura que nos presenta este texto aquí. La palabra hechura, véanlo ahí en sus Biblias, porque somos hechura. Esta palabra en el original es poiema. Poiema, de donde proviene la palabra poema. Vean esto. Lo que quiere decir que los creyentes son poesía de Dios. ¿Qué tal? Somos poesía de Dios. Y aunque las obras no han salvado a ningún creyente,
sí son la consecuencia y la evidencia vital e indispensable de una vida con Dios. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. A esto es lo que ha sido llamado el creyente, a hacer buenas obras. Vean la importancia de las buenas obras, que Dios mismo las ha preparado para que el creyente las haga. Dios las mismo las ha preparado. El creyente imita a Cristo. El creyente imita a Cristo todos los días. Pone su fe en práctica. Y en su día a día manifiesta los frutos del Espíritu Santo que mora en él. En su día a día. Esto, hermanos, es responsabilidad del creyente. El creyente es responsable de hacer las buenas obras, de esforzarse en esas buenas obras. Él es responsable. Así que las obras preparadas de antemano y la responsabilidad del creyente por hacerlas van así, miren, unidas. Que Dios entonces, hermanos, nos ayude cada día a hacer su voluntad. Amén. Vamos ahora a terminar con unas aplicaciones. ¿Cómo esta palabra que acabamos de escuchar es significativa para mi vida? ¿Cómo? Ustedes se pueden imaginar, aquí hay creyentes que han durado 15, 20, 30 años, hay creyentes que llevan 5 años, otros que llevan 10 años. Ustedes se pueden imaginar el tipo de persona que es el creyente, cuando en esos 10 años, 5, 8, 9, 30, después de escuchar un montón de sermones, todos esos sermones los lleva a la práctica. Imagínense. Imagínense la pureza de cada uno. Imagínense. Eso es lo que quiero hacer. Y lo que he notado que hacen los que se paran aquí siempre a predicar. Lo que hacen los hermanos que se paran cuando predican es que aplican lo que hace el pastor. Siempre hacen eso. O sea que nosotros tenemos muchas cosas para aplicar si verdaderamente las discernimos y las llevamos a la práctica. Por eso vivimos como vivimos, porque ponemos en práctica lo que nos enseñan y conocemos de la palabra. Primero, el hecho de que tú, creyente que estás allí sentado, haya sido rescatado de la esclavitud del pecado, no significa que el pecado no tenga efecto sobre tu vida. Todavía tienes pecado remanente mientras estés en esta tierra. La pregunta es, ¿luchas tú contra el pecado diariamente? ¿Sí luchas? Porque si no luchas, mueres. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto tú que estás allí que eres creyente? ¿Qué tanto tú tienes tu mente conectada con la palabra de tal manera que no sea una guarida de malos pensamientos e intenciones? ¿Qué tanto? ¿Sabes que el diablo anda como león rugiente y te busca para destruir? ¿Sabes eso? ¿Sabes que el diablo siempre te está lanzando dardos de fuego? Y que en el mínimo descuido de tu comunión con Dios te impactará de tal manera que te muevas al pecado. Hay creyentes que parecen que viven todos sus días impactados por los dardos del diablo.
Parece que todos los días vivieran impactados, porque no cambian su manera injusta de vivir y de mostrar su conducta con los demás, aunque son creyentes. No se esfuerzan por cambiar. Hay creyentes que son así. Pero es que yo soy así. Pero es que yo soy. Ese es mi... No, hermano. Si eres así, ojo que no seas un impío. ¿Qué tanto sabes que el diablo te busca y te caza? Quiere destruirte. Y es tan malo este ser. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. El diablo es tan malo que busca destruir la gracia de Dios en ti. Quiere derrumbarla. ¿Sabes que el diablo es astuto y más poderoso que tú? ¿Sabes eso? Y que nunca va a descansar. No, en la noche está durmiendo. No. Te bombardea siempre. Está al acecho de ti todos los días. Y él buscará siempre. Buscar estrategias para ver si ofendes a Dios. ¿Sabes que eso está pasando diariamente? Y que solamente en la comunión con la palabra de oración y aferrado a la gracia podrás defenderte de esos dardos de fuego malignos. Si sabes eso, creyente, y si lo estás haciendo en tu día a día. Por eso somos implacables a veces, por eso no perdonamos a nadie, porque el diablo nos está impactando con sus dardos malignos. Hermanos, ojo con eso. Ojo con eso. Hermanos, tú no puedes estar jugando con el pecado sobre pretexto, tengo pecado remanente. No. No puedes estar jugando con el pecado. No cometas ese error. Porque si Cristo te salvó, tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No olviden eso. Segundo, son 3, hermanos. Ya termino. La nueva vida en Cristo es una bendición, es una dicha que debe llenarte de gozo a ti, creyente. Eso lo digo porque lo dice la Biblia. Eso lo digo porque lo dice la Biblia. Es un efecto que ocurre en nosotros, gozo y alegría de ser salvo. Porque yo sé que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Repito, yo lo digo porque lo dice la Biblia, no lo digo por mi experiencia de que yo soy un hombre fuerte, de que yo soporto las dificultades, lo digo porque la Biblia lo dice. Para que aquellos que están en dificultades, para que aquellos que tienen problemas, permanezcan en gozo todos los días, porque son salvos. Y esperen y confíen en su Dios Salvador. Qué bendición tan grande, hermanos. Pasarás alegre por la nueva vida que llevas. Pasarás alegre por la esperanza que tienes. Te alegrará saber que Cristo está contigo todos los días y nunca te dejará y nunca te desamparará. Eso causa alegría. Te alegrará saber que en ninguna circunstancia que vivas te separará del amor de Cristo. Te alegrará, hermano y hermana, la certeza de que algún día estarás con Cristo y le verás cara a cara. Te alegrará eso. Si te alegra eso, hermano, todos los días. Hermano, ¿cómo no estar agradecido con Dios todos los días por su excelente gracia? Por la fe que te ha dado, ¿cómo no vas a estar agradecido con Dios? Gracias a esa fe, tú vas a Cristo y tienes esperanza de vida eterna. Mi llamado es, hermano y hermana, que crees aquí, que crees en Cristo, a que exaltes a tu Señor, a que exaltes a tu Salvador, a que exaltes a tu Rey. Y finalmente, buenas obras. Esa es una lucha difícil. ¿Con quién me porto como bondadoso?
Escojo las personas con las que debo portarme bien. Ojo con esos pensamientos, porque eso no es cristiano. Eso no lo preparó Dios de antemano. Hermanos, buenas obras. Hablar de buenas obras, aún en el cristianismo, cuando el pecado es tan sabroso y fácil de hacer, aún en el cristianismo, hermano, es un reto. Es un reto para ti, es un reto para ti, pero en Cristo y en el poder del Espíritu Santo lo puedes conseguir todos los días. Algo sí es cierto, hermanos queridos, es que si tú eres creyente, estás llamado y capacitado para hacer todos los días la voluntad del Señor, y esa es una obra buena. Hermano, hermana, ¿eres tú hacedor de la voluntad de Dios? ¿Qué tanto procuras tú para tu vida? ¿Qué tanto vas a la palabra todos los días? ¿Qué tanto la meditas? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto sirves a tu Señor? ¿Qué tanto bien haces en el día, hermano? Hermanos, aunque muchos que se hacen llamar creyentes serán vistos haciendo obras que a la vista de los demás son buenas, pero que al final Cristo les dirá: apartaos de mí, malditos. Los verdaderos creyentes, y la confianza con cada uno que está aquí, los verdaderos creyentes sí dan frutos, y por sus obras serán conocidos. Por su manera como hablan serán conocidos. Y le ruego a Dios cada día para que ustedes, hermanos y hermanas, sean hacedores de buenas obras. Y si alguno aquí está sin Cristo, lo que te puedo decir es que estás perdido. No tienes esperanza. Nada bueno te espera al final de los días. Esto no termina aquí. Olvídate que te morirás y que estarás en un estado de inconsciencia. No. Si te mueres, hermano, amigo y amigo sin Cristo que estás aquí, y te mueres en tus pecados, vas directo al infierno, ira de Dios para siempre. Mira lo que acabo de escribir aquí. Tienes que buscar a Cristo. Tienes que venir a Él. Tienes que rogarle que te salve. Tienes que rogarle misericordia. Tienes que reconocer que eres incapaz e impotente. Ven a Él así, débil e incapaz. Él ha dicho y prometido que si vienes así, reconociendo que eres nada, Él no te va a rechazar. Y que Dios le conceda la gracia al creyente que está aquí, vivir por la gloria de Dios, y que Dios le conceda la gracia al que no cree, que venga a los pies de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Qué bendición desde que el día comienza en este espacio, con los hermanos juntos en armonía, el charlar con los que no hemos visto hace mucho tiempo, el poder degustarnos y estar ahí hablando armónicamente es bonito, y podemos reconocer que es pura bendición y gracia tuya, Señor. Aún ver a nuestros hermanos y gustarnos en esa, sabemos que es pura gracia tuya, porque nos alegra el corazón saber que están allí luchando así como nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos enseñaste en este primer tiempo, Padre bueno. Gracias por enseñarnos la importancia de la palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por los cantos. Gracias porque todos estos cantos nos conectan contigo y con la palabra. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por traernos de las tinieblas a la luz.
Y gracias, porque tú has preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Por eso no nos queda otra cosa más que decir, gloria a ti, Dios eterno, gloria a ti, Dios de los cielos. Alabado sea por siempre, Señor. Todo te lo rogamos en Cristo. Amén. Hermano, que Dios les bendiga. Y bueno, si aquí hay alguien, bueno, vamos a pasar el tiempo de las ofrendas, ¿cierto, hermano? Hermano, después hacemos esa invitación. Hermano, Dios les bendiga a todos. Continuamos, hermanos, en este culto de adoración solemne a nuestro Dios y vamos a seguir adorándole ahora con nuestras ofrendas que hemos preparado de antemano para nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre eterno, seguimos, Señor, delante de ti. Y ahora, Señor, queremos pedirte y rogarte que estas ofrendas que vamos a recoger ahora puedan ser usadas de manera sabia para la extensión de tu reino. Que en nuestros corazones, Señor, siempre haya gratitud hacia ti. Gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros y que podamos ahora, Señor, honrarte con esas ofrendas que hemos dispuesto para ti, para continuar, Señor, con esta obra que tienes en la ciudad de Montería y alrededores. Nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Carlos va a pasar a recoger las ofrendas. Bueno, hermanos, ya para terminar vamos a orar para despedir y terminar con el culto de esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, tu santa palabra, porque nos has recordado de tu gracia infinita para con nosotros, de tu amor que no termina. Y porque gracias a Cristo y gracias a su obra tenemos salvación. Que podamos, Señor, meditar en esto y gozarnos en esta verdad. Que podamos ser animados también a predicar. Porque tu gracia, Señor, no tiene límite. Porque tú, Señor, nos has llamado a continuar con esta misión de predicación a todas las naciones. Porque todavía, Señor, hay tiempo para salvación. Que podamos hacerlo para tu gloria. En Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos dado por terminado el culto de adoración. Vamos a dar unos anuncios breves. Tenemos asamblea de miembros el próximo domingo 13 de febrero a las 4 de la tarde. Para que todos los